Hago contacto y le agradezco mucho esta participación con Óscar Martínez, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y también director en Políticas Comparadas de Bienestar Social. Óscar, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, mucho gusto y saludos a todo el auditorio. Óscar, a lo largo de estos espacios hemos estado tratando de entender, de hacer un diagnóstico de lo que es este tema, el tema de la pobreza y la marginación. Hemos visto cómo se han aplicado programas en cada sexenio y pues sinceramente seguimos reprobados en el combate a la pobreza. ¿Cuál es la causa desde tu punto de vista, Óscar? En cuenta varias cosas y si quiero hacer previamente un paréntesis, el día de ayer salió el INEGI, publicó la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares 2020 y es precisamente con lo que se mide la pobreza y la próxima semana tendremos las cifras, las nuevas cifras de la pobreza, lo cual va a ser muy importante porque van a captar o están captando esas cifras ya, los efectos de la pandemia y también al mismo tiempo, también respondiendo a la pregunta, los efectos que han tenido los programas sociales. De hecho, el día de hoy, desde la madrugada que se empezaron a generar distintas mediciones, distintos análisis por varios colegas, quiero resaltar uno en concreto, que es el que hace Máximo Jaramillo sobre los mitos de la política social en la cuarta T, y también de diversos colegas, porque precisamente lo que hemos visto a lo largo de este tiempo con los programas sociales es que el efecto como tal ha sido una especie de malla que le ha permitido que la gente no se hunda más en la pobreza, pero no los ha sacado de la pobreza. De hecho, como ese rato bien mencionaban en las cápsulas anteriores, la pobreza se ha movido desde el 2008 hasta el 2018, que es la última medición, alrededor de más del 40%. Y claro, si analizamos algunas cifras que ya están ahorita de la ENIC que se liberó el día de ayer, pues podemos encontrar varios aspectos bastante importantes, pero muy importantes en cuanto a las condiciones de la pobreza en el país. Por ejemplo, los hogares han reducido 5.9% en el 18.9% menos en transporte y comunicación, y el gasto en salud, y eso es algo que quisiera yo recalcar bastante, subió 40.5 precisamente como resultado de la pandemia como tal, de todos los gastos que la gente ha tenido que incurrir. Y claro, el 90% de los hogares en el país ha experimentado, de acuerdo a la ENIC 2020, una caída en su ingreso corriente del 90% entre el 2018 a 2020. Entonces nos queda preguntar, bueno, ¿qué ha pasado con los programas sociales, los cambios con la cuarta transformación y todo esto? Pues hay varios mitos y realidades. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que únicamente, de acuerdo a la ENOE, 3 de cada 10 hogares en el país son beneficiarios de un programa social. Y si tomamos en cuenta que la última medición, la 2018 del Coneval, 41.9% de hogares viven en pobreza, entonces ahí simplemente podemos ver que no todos los hogares en pobreza tienen un programa social. Entonces ahí de entrada ya podemos ir viendo algunos elementos importantes. Entonces, ahora, ¿qué programas han llegado más fuertemente? Pues adultos mayores, la pensión para adultos mayores, corte universal, y que es alrededor del 15% más o menos, de acuerdo a la ENIC 2020, y las becas Benito Juárez que abarcan el 6%. Aún así, todavía, a diferencia, por ejemplo, del programa ya que se quitó, que fue Prospera Oportunidades, que llegaba hasta un 18% de los hogares. Entonces podemos ir viendo que todos esos ajustes que ha hecho la cuarta T, pues han tenido pues no efectos como se dice en la cuestión retórica del argumento como tal, las cifras muestran realidades completamente distintas. Oye, qué interesante esa figura que utilizas porque es muy ilustrativa. Los programas han funcionado más como una especie de malla para no permitir que la persona en pobreza, las familias en pobreza, caigan aún todavía más. Pero es una malla. De ninguna manera los ha sacado adelante, ni mucho menos los ha impulsado hacia otra dirección. Bajo este argumento, Óscar, y bajo este análisis, primer análisis que tú haces de estos programas sociales que vamos, todavía nos falta por conocer datos y que en las próximas horas estaremos viendo esos datos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué experiencia podríamos retomar? ¿Se puede aprender de alguna experiencia de otros países, de otro gobierno, de otro momento que pudiese realmente ayudar
a solucionar o a mejorar esta situación en cuanto a índices de pobreza, Óscar? Sí, es importante señalar eso, que los países que han hecho cambios fuertes en sus condiciones de pobreza previos a la pandemia, están relacionadas con programas de corte universal, programas que abarcan a todas las personas realmente, no los porcentajes que ahorita iba yo señalando. Y al respecto, precisamente, hay un elemento fundamental de un programa que es el ingreso básico universal, renta básica. Es algo que muchos investigadores e investigadoras han propuesto desde hace mucho tiempo, que precisamente es una cantidad de ingreso como un derecho para todas las personas, para que puedan ellos ejercer esa parte de ciudadanía y con ello cubrir precisamente todos sus gastos, porque los gastos de una casa son así, los programas son así, entonces no se llega a cubrir y todavía tenemos ahorita con un problema grandísimo con la parte de la pandemia. Todavía no vemos que los efectos económicos más fuertes están por venir. Estamos únicamente viendo la punta del iceberg simplemente de las cuestiones económicas. Entonces, programas fuertes, robustos, como esas propuestas del ingreso básico universal, sin duda van a tener un efecto significativo en la reducción de la pobreza y, claro, en el aumento de un mejoramiento de la salud y de la alimentación de las personas. Y también es importante volver a señalar esto de cuando quitan el Seguro Popular y precisamente entra el INSABI, toda esta parte de ajustes y todo ha generado muchos problemas. Hoy precisamente vemos, aunque se dice que no en la retórica, la parte del desabasto de medicamentos que sucede realmente, ¿no? Como tal. Y eso ha significado ese aumento que yo mencionaba, más allá del 40% en gastos de salud de las personas. Claro, con la pandemia, pues claro, la gente ha tenido que pagar, comprar, hacer una serie de gastos muy fuertes precisamente. Entonces, salud universal, no fragmentada como la que tenemos actualmente, ¿no? Eso es A importante ver, señalarlo y conjuntamente, perdón, no, y no, qué conjuntamente interesante con lo que eso la parte comentas. de salud mental. Claro, pero a ver, pero quisiera preguntarte, Óscar, hablas y estoy de acuerdo contigo, un ingreso básico universal como una política pública de asistencia que podría empezar a ayudar, pero de alguna manera nos hemos acercado a ese programa, porque finalmente en este momento hay un programa muy ambicioso de ayuda a adultos mayores, de ayuda a jóvenes sin empleo, en fin, ¿no se acerca esto a ese concepto tuyo que mencionas de ingreso básico universal? En realidad está un poco lejos de eso, porque como decía yo hace un momento, el Prospero Oportunidades, que es el programa que más ha abarcado en la historia de la política social, llegó a un 18% de los hogares. Los adultos mayores, de acuerdo a la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares 2020, está llegando al 15% de adultos como tal. Y las becas Benito Juárez a un 6% de los hogares. Entonces, todavía falta para llegar precisamente a la cuestión universal. Y claro, cuando hablo de un ingreso básico universal, no solamente es para grupos vulnerables, sino ellos ya están incluidos y se les tiene que fortalecer sin duda, sino hablamos de que todas las personas, independientemente de su edad, independientemente de su condición laboral, lo tengan como un derecho, que lo ejerzan, eso ya será otra parte de la historia, pero es un derecho que tendrían todas las personas a ese ingreso para poder mejorar sus condiciones de vida. El monto se tendría que discutir mucho de cuánto sería, etcétera, porque en algunos países pues, ya se ha hecho experimentos, se han puesto algunas rentas básicas o ingresos básicos ciudadanos, pero que en la operatividad no funcionan así. O sea, lo que se busca con el programa de adultos mayores es algo parecido, pero no es exactamente, puede ser como un piso para poder lograr lo otro, que es mucho más ambicioso todavía. Qué interesante, Oscar. Te agradezco mucho este intercambio de impresiones y espero poder contar contigo para hacer un balance. Una vez que se den a conocer los resultados del INEGI, poder hacer una evaluación si a estas alturas o prácticamente 3 años de gobierno, estos programas sociales han funcionado o van en el camino correcto. Creo que van a ser los primeros indicativos para saber si esta política pública a la que le ha apostado el actual gobierno está funcionando. ¿Estás de acuerdo? Sí, con todo gusto y estoy al pendiente para poder analizar conjuntamente los efectos de la pobreza en cuestión de los programas sociales. Muy agradecido. Gracias, Óscar Martínez, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Públicas de la Universidad Iberoamericana.